Mi mamá me detenía mientras mi papá organizaba mi boda con un hombre mucho mayor que yo. Por eso, un día decidí huir y contar lo que pasaba. Años después, mi mamá se enfermó y me pidió que regresara, porque, según ella, la familia es lo primero. En mi familia, a las niñas las casaban muy jóvenes. Apenas les llegaba su primer periodo, aunque tuvieran solo 12 o 13 años. Para muchos, eso era normal. Yo también lo veía así, hasta que vi a mi prima Miam, de solo 11 años, comprometida con un hombre adulto. Esa noche decidí dejar de comer bien, no porque no me gustara la comida, sino porque pensaba que si me tardaba en crecer, podría evitar que me pasara lo mismo. A las niñas más delgadas les llegaba más tarde, y yo buscaba protegerme como podía. Aún así, me preparaban para ser esposa, me hacían servir comida durante horas en silencio, y si hacía algo mal, me castigaban. Me hacían cargar ollas calientes y mi mamá me ponía crema para verme más bonita. Yo me portaba como la hija perfecta, aunque por dentro estaba asustada. A los 14 años, todavía no me bajaba, y justo en ese momento, encontré algo que me hizo ver el mundo diferente, y me dio la fuerza para cambiar mi destino. Para que se entienda bien, todo esto pasó en Estados Unidos. ¿Puedes creerlo? Ja ja ja. Mi mamá nos había convencido de que todo era normal, que si una niña no seguía esas reglas, iba a acabar sola, fea y sin valor. Pero un día, una maestra me pidió hablar con ella. Me había visto en clase usando una camiseta, y notó lo flaquita que estaba. Cuando salió al baño, dejó su cajón abierto, y ahí vi unos folletos con títulos como Tus derechos como adolescente y Cuando la cultura se vuelve un delito. Me quedé helada. Fue la primera vez que alguien me mostró que casarse antes de los 18 estaba mal, sin excusas. Me llevé uno de esos folletos escondido en el cinturón, y por semanas, en las noches, mientras todos dormían, memorizaba todo: teléfonos de ayuda, direcciones de refugios, frases clave que hacían que los maestros tuvieran que reportar abusos. Aprendí que si un maestro, doctor o consejero sospecha algo, por ley tiene que actuar. Así que empecé un grupito secreto con mis primas más pequeñas, allá en el cobertizo de herramientas de mi tío. Ninguna había pasado por eso todavía, y todas estaban aterradas. Les enseñé todo lo que había aprendido, qué decir, a quién acudir. Practicábamos en voz bajita: me quieren casar. Solo tengo 13 años, ayuda. Pero a los 15, mi cuerpo ya no aguantó más. Todo pasó una mañana, y fue imposible ocultarlo. Mi mamá gritó de felicidad. En cuestión de horas, mi papá ya había escogido a mi futuro esposo, un señor que ya había tenido 2 esposas que murieron muy jóvenes. Dijeron que fue por enfermedad, pero las mujeres de la familia decían que fue por tanto embarazo tan pronto. 2 días después, a mi prima Ana también le pasó, y en pocas horas, ya estaba comprometida con un señor de 51 años que tenía hijos más grandes que ella. Vi cómo se le apagaba la mirada mientras hablaban de ella como si fuera un objeto. Esa noche le di mi cuaderno. Tenía todo escrito ahí: teléfonos, datos legales, rutas de escape. Le susurré: mañana, díselo al maestro de ciencias. Usa las palabras exactas. Temblando, lo recibió. ¿Y tú? Me preguntó. Mi boda es en 2 semanas, aún puedo pensar en algo, le respondí, con miedo. Pero me equivoqué. Esa misma noche tocaron la puerta. Era el Servicio de Protección Infantil. Preguntaron por Ana, por las menores comprometidas, por los matrimonios forzados. Querían hablar con todas las niñas menores de 18. En cuanto se fueron, la familia enloqueció. Sabían que alguien había hablado. Buscaron por toda la casa. Encontraron mi diario en el cobertizo. Lo leyeron y se dieron cuenta de todo. Mi papá lo quemó frente a todos. Me llamó de todo: enferma, envenenada. Hasta dijo que yo era una mancha que había que quitar. Luego gritó: la boda es mañana, antes de que destruya a alguien más. Esa madrugada no pude dormir. Sabía que vendrían a vestirme para entregarme a ese hombre. Escuché los pasos acercarse. Sentí náuseas. Pero estaba lista. Agarré la bolsa que había escondido días antes, ropa, direcciones de refugios que había memorizado y vuelto a escribir, y los $20 que junté de a poquito. Robando de la bolsa de mi mamá $1 a la vez. La manija de la puerta giró, me agarré el estómago, me doblé y dejé escapar un gemido. No fue del todo fingido, era mi última oportunidad. Mi mamá entró al cuarto ya toda arreglada, con su mejor ropa para mi boda. Levántate, me ordenó, el teólogo llega en 30 minutos. Yo gemí más fuerte, apretando el estómago con mis manos. Mamá, me duele, algo tengo en el estómago.
Ella frunció el ceño y se me acercó, dudando, en nuestra cultura, que la novia se enfermara era mala señal. ¿Qué comiste? Nada, jadeé, caminando despacito hacia la puerta. Necesito ir al baño. Me agarró del brazo. Acabas de ir hace 20 minutos. Por favor, le supliqué mientras dejaba que las lágrimas me cayeran. El miedo me ayudó a llorar de verdad. Me duele mucho. Con cara de asco, me soltó. 5 minutos. Tus tías te están esperando. Me fui tambaleando por el pasillo, con la bolsa escondida bajo mi bata. Ya en el baño, cerré con seguro y me subí al excusado. Había soltado una placa del techo hace semanas. Así que ahí escondí la bolsa. Luego usé el baño para que se escuchara real. Pasaron 3 minutos. Jalé la cadena, abrí la llave del lavabo y gemí otra vez. Mamá, mi estómago no para. Golpeo la puerta. Ábrela. No puedo, me duele mucho. Me volví a subir al excusado. Había una ventanita arriba, chiquita, pintada y sellada desde hace años, pero yo ya la había ido aflojando con un cuchillo de mantequilla, que me robé de la cocina. Solo un minuto más, susurré. Empezaron a golpear más fuerte, ahora eran varias voces. Mis tías estaban ahí también. Empujé con todas mis fuerzas. La pintura se rompió, y por fin se abrió. El aire de la mañana me pegó en la cara. Era una ventana chiquita, solo para ventilación, pero yo ya estaba muy delgada por todo lo que había pasado, y si cabía. Se está tardando mucho, dijo mi papá desde afuera. Rompan la puerta. Agarré mi bolsa del techo y la aventé por la ventana. Me subí, los hombros pasaron con roce. En ese momento, la puerta tembló por un golpe. Me atoré con la cadera. Me mordí la lengua para no gritar. Me giré un poco, y salí. La cerradura tronó justo cuando mis piernas ya estaban fuera. Caí como 2 metros, directo al pasto. Me doblé el tobillo, pero no se rompió. Detrás de mí se escuchaban gritos desde el baño. Corrí, iba descalza, con la bata volando por el viento. Crucé el patio de mi casa y llegué a la de los vecinos. Los perros ladraban. Las luces de movimiento se encendieron. No paré. Todas las casas eran parecidas, todas de nuestra comunidad. Cualquiera de ellos me devolvería si me veían. Pasé por el patio de Hassan, brinqué la barda de Mahmud, rodeé el cobertizo de sal. Detrás de mí, ya venían en coches. Rápido. Me escondí detrás de los botes de basura de Abdullah cuando vi las luces de los carros pasar. Escuché la voz de mi primo Omar. Revísenlo todo. No pudo haber llegado lejos. La calle principal estaba a 3 cuadras. La parada del camión, a 4. Ya me sabía la ruta. La había planeado 1000 veces, pero no descalza, no con el corazón latiendo así. Me moví entre las casas, escondiéndome detrás de los coches. Dejé huellas de sangre. Un vidrio se me clavó en el talón, pero no podía parar. Escuché a mi primo Kareem gritar. Otro coche dio vuelta corriendo. Me tiré entre los rosales de la señora Chen. Las espinas me rasgaron la ropa y la piel, pero ella no era de nuestra comunidad. Tal vez no me reconocería. Salí cojeando por su patio trasero y me metí al callejón. La parada apareció justo cuando el autobús llegó. Corrí hacia él, agitando la mano con desesperación. La conductora, una señora afroamericana, me vio los pies llenos de sangre, la bata rota, y me abrió la puerta. Subí, pero me congelé. No traía dinero. Lo había dejado en la bolsa que lancé por la ventana. Por favor, le dije bajito. Solo necesito llegar al centro. Te lo pago después, te lo juro. Una señora mayor que iba sentada se levantó y metió el cambio exacto en la máquina por mí. Siéntate, niña, me dijo bajito, sin preguntar nada. Se sentó junto a mí y me dio pañuelos de su bolsa. El camión arrancó justo cuando el coche de Omar se metía al estacionamiento. Me agaché debajo de la ventana, pero alcancé a ver su cara, llena de rabia. La señora que venía sentada junto a mí se movió tantito y ya no pude ver más. Todo el camino al centro fue en silencio. Antes de bajarse, me puso un billete de $10 en la mano. De lo que sea que estés huyendo, no regreses, me susurró. El juzgado era enorme, solo lo había visto desde el coche. Entré cojeando, dejando gotitas de sangre en el piso de mármol. Pasé los detectores de metal. Los guardias se vieron entre ellos, pero nadie me detuvo. La señora de la ventanilla del juzgado, una mujer de unos 40 o 50 años con cara buena onda, me miró y salió del mostrador. ¿Necesitas un doctor, mi amor? Orden de protección de emergencia, alcancé a decir, con la respiración entrecortada. Tengo 15 años, me quieren casar hoy, por favor.
Me ayudó a sentarme y fue por unos papeles. ¿Dónde te estás quedando? Necesitamos una dirección para ponerla en la orden. Le dije la dirección del refugio de memoria, rogando que tuvieran espacio para mí. Mi celular, que se había quedado en la bolsa, empezó a sonar. Primero mi mamá, luego mi papá, luego Omar, luego números que no conocía. No contesté, no escuché los mensajes, pero sabía lo que decían. Vergüenza, traición, maldición, enfermedad. La señora del juzgado me ayudó a llenar los formularios. Su cara se iba poniendo seria conforme le contaba todo. Esposas anteriores muertas a los 23. Riñones fallando por tantos embarazos. La boda forzada era hoy. Espérame aquí, me dijo, y se metió a una oficina. Volvió con un juez, leyó mi petición ahí mismo, en el pasillo. Concedida, dijo. Orden de protección de emergencia, efecto inmediato. La audiencia será en 2 semanas. Tomé el papel como si fuera un salvavidas y salí cojeando. El refugio quedaba a 12 cuadras. Caminé 3, y me acordé. Puede que no haya camas. Llamé, lo que temía era cierto. Estamos llenos. Podemos ponerte en lista de espera para el jueves. Jueves. Faltaban 3 días. No tenía dónde quedarme. Entonces me acordé de la maestra Rodríguez. Ella fue quien me dio los folletos. Tal vez no se le olvidó cerrar el cajón con llave ese día, tal vez quería que los viera. Tomé 3 camiones. Tardé como 2 horas. Llegué a la prepa Jefferson. Era sábado. Debía estar vacía, pero su coche estaba ahí. A veces venía a corregir trabajos. La encontré en su salón, con un bolígrafo rojo en la mano y una pila de ensayos al lado. Me vio, y soltó el bolígrafo. Dios mío. Salió de su escritorio en segundos, viendo mis pies llenos de sangre, mi bata rota, y el papel de protección que apretaba en la mano. Siéntate, no te muevas. Fue por el botiquín de primeros auxilios de la enfermería y me empezó a limpiar los pies. Solo ahí, empecé a llorar de verdad, lágrimas reales, no como las del baño. Hoy me iban a obligar a casarme con él, sollozaba. Ya dejó sin vida a 2 esposas. Tengo la orden, pero el refugio está lleno. No tengo a dónde ir, y me están buscando. Sacó su celular y llamó a la línea de emergencia del DIF. Tienen que llevarte a un lugar seguro, dijo, pero la persona del otro lado no fue muy útil. Tiene 15. Necesitamos más pruebas de peligro. Una orden por sí sola no basta. ¿Ha tenido daño físico? La cara de la maestra cambió. Tiene cristales en los pies de correr descalza. Está llena de cortadas. Cortes hechos por ella misma no cuentan. Necesitamos prueba de abuso de la familia. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, la maestra contestó. SR. ¿A Vivi? No, su hija no está aquí. ¿Qué? No, ella sí está bien. Puso el altavoz. Era mi papá. Su voz sonaba tranquila, como si no pasara nada. Su voz de negocios, la que usaba para convencer a todos de que era buena persona. Mi hija está enferma, tiene problemas mentales, necesita su medicina, estamos muy preocupados. La maestra colgó. ¿Cómo supo que estabas aquí? Mi teléfono, respondí, claro, estaban rastreando mi ubicación. Bórralo todo, restáuralo de fábrica, me dijo. Mientras yo borraba mi celular, ella hacía más llamadas, a trabajadoras sociales, a abogados, supervisores, todos decían lo mismo. Sin peligro físico inmediato, no pueden hacer nada. Y entonces, se escucharon portazos en el estacionamiento. La maestra Rodríguez cerró la puerta del salón con llave y bajó las persianas. Todo se quedó en silencio. Luego se oyeron pasos, varias personas, voces de hombres, en árabe primero, luego en inglés. Sabemos que está aquí, su papá llamó, su celular marcó esta ubicación. Está enferma, necesita ayuda. Intentaron abrir la puerta. Al principio tocaron con respeto, luego con más fuerza. Voy a llamar al 911, susurró la Miss Rodríguez, pero le agarré la mano. Espera, déjame intentar algo primero. Me arremangué y le enseñé las cicatrices redondas, de cuando me entrenaban para ir al baño. Luego, los moretones de la pelea de esa mañana, cuando mi mamá quiso obligarme a ponerme el vestido de novia. Me levanté tantito el camisón y le mostré las marcas del cinturón en la espalda, por los entrenamientos de servicio que me hacían cada viernes. Le temblaban las manos mientras tomaba fotos con su celular. ¿Por qué no le enseñaste esto a nadie antes?, me preguntó. Pensé que era normal, hasta que leí tus folletos, le dije bajito.
Marcó al 911. Hay varios hombres tratando de entrar a mi salón, dijo. Tengo aquí a una alumna que está en peligro. Por favor, vengan rápido. Los golpes en la puerta se pusieron más fuertes, y luego, la voz de mi tío. Tenemos su medicina. Es bipolar, esquizofrénica, se inventa cosas. Revisen las cámaras del estacionamiento. Me acerqué a la Miss Rodríguez y le dije rápido. Vine sola. Si traen medicinas, ellos las trajeron. Ella llamó a la oficina de seguridad de la escuela y explicó todo. El guardia, el señor Williams, dijo que iba a revisar las cámaras. A lo lejos, se empezaron a oír las sirenas, los golpes pararon, luego, pasos corriendo. Cuando llegó la policía, mi papá ya era otro. El hombre que había querido tumbar la puerta había desaparecido. Ahora era un señor elegante, con traje caro, cargando botes de medicina con mi nombre. Gracias a Dios que llegaron. Les dijo a los policías, mi hija está muy enferma, tiene delirios, inventa historias muy feas sobre nuestra familia. Los oficiales nos separaron para hacernos preguntas. Una se quedó conmigo y con la Miss, y los otros hablaron con mi papá y mis tíos en el pasillo. Ella nunca ha tomado medicina, insistió la Miss Rodríguez. Yo he sido su maestra por 2 años, miren sus lesiones. Uno de los policías me vio los pies. Los cortes y los moretones, podrían habérselos hecho ella misma, dijo despacio. Entonces revisen cuando surtieron esas recetas. Dije de pronto, si estoy tan enferma, ¿por qué no estoy en el sistema? ¿Por qué no voy al doctor? ¿Ni a terapia? La Miss sacó su laptop. Tengo ensayos, dijo, meses de ellos, sobre cultura, costumbres. Los tenía guardados. Todos esos ensayos donde yo escribía la verdad entre líneas, donde hablaba de clases de cocina tradicional, cuando en realidad eran quemadas en las manos. O cuando hablaba de preparación para el matrimonio, y me refería a golpes por mirar a alguien a los ojos. El oficial los fue leyendo, se le iba poniendo la cara más seria con cada página. Mientras tanto, el señor Williams regresó con las grabaciones en su celular. Se veía claro como mi papá y mis tíos llegaban ya con los frascos de medicina en la mano. Anja, dije de pronto, llama a Ana Mansour. Ella hizo un reporte ayer, sabe todo. Pero cuando la Miss buscó, se dieron cuenta de que la familia de Ana se había mudado fuera del estado esa misma mañana. No dejaron dirección, el número estaba desconectado. Mi papá debió darse cuenta de que ya no podía fingir, se le cayó la máscara, empezó a hablar rápido en árabe con mis tíos, moviendo las manos con coraje. ¿Qué está diciendo?, preguntó el oficial. Les está diciendo que llamen al abogado de la familia, traducí, y algo de que la dote no se puede devolver. Eso fue su error. Mencionar la dote. La cara del policía cambió. ¿Dote? ¿Qué dote, señor? Mi papá se quedó congelado. Dijo que había hablado mal, que era su inglés. Pero hace rato su inglés era perfecto, le respondió el oficial. Después todo fue muy rápido. Llegaron más policías, un supervisor del DIF, alguien de la fiscalía. Mi papá empezó a gritar que los iba a demandar. Luego suplicó que pensaran en el honor de la familia. Mis tíos hablaban de religión, de sus derechos como padres. Pero la evidencia se acumulaba, mis ensayos, las lesiones, los frascos falsos, los videos, la orden de protección. Es una menor con acusaciones creíbles de abuso y matrimonio forzado, dijo el supervisor del DIF. Va a custodia de protección urgente. Mi papá explotó, se me fue encima, gritando en árabe cosas de deshonra y maldiciones. 2 policías lo agarraron mientras escupía amenazas sobre lo que les pasa a las hijas, que traicionan a su familia. La Miss Rodríguez me tomó de la mano mientras se lo llevaban. La encargada de colocación llegó en 20 minutos, una señora llamada Margaret, que se notaba que la sacaron de su descanso del fin de semana, vio mis pies y enseguida pidió ambulancia. Hay que limpiar bien esos cortes, dijo, hay que sacar los cristales antes de que se infecten. Me ayudó a sentarme en una silla de ruedas. La Miss me apretó el hombro. Te voy a seguir al hospital, no estás sola. El hospital era un caos, tarde de sábado, lleno de accidentes y deportes. Una enfermera me revisó rápido, vio el cristal enterrado en el talón, los cortes que necesitaban atención. Mientras me curaban, Margaret hacía llamadas para buscarme un lugar. Sí, entiendo que estás lleno, decía al teléfono. Pero es un caso de retiro urgente por matrimonio forzado. No puede ir a una casa hogar normal. Sí, necesita un lugar especial, dijo Margaret, pero todas las llamadas terminaban igual. No había camas.
No había espacio. No había lugar para casos así, de alto riesgo y por temas culturales. La Miss Rodríguez caminaba de un lado a otro, preocupada, entre las cortinas del área pequeña. Tiene que haber algún lugar. ¿Y las casas de acogida? Los refugios para mujeres están todos llenos, suspiró Margaret. Los fines de semana siempre son complicados, y con casos como este, bajó la voz. A veces las familias vienen por las niñas. Necesitamos un lugar seguro. Llegó el doctor. Iba a sacarme el cristal. Me puso anestesia local para que no doliera tanto. Me mordí el labio, más por miedo que por dolor. Cada minuto sin tener un lugar, era un minuto más para que mi familia me encontrara. De repente, la Miss dijo: «Espera, conozco a alguien. Es una enfermera retirada que antes trabajaba en el distrito. Ya ha cuidado a niñas en emergencias». Margaret se animó un poco. «¿Está certificada? Déjame llamarle». La Miss salió. Regresó al poco rato con una pequeña sonrisa. «Theodora Whitman, si está certificada, tiene experiencia con casos de transición cultural, puede llevarla esta noche». Sentí un alivio enorme cuando Margaret empezó con el papeleo. El doctor terminó de vendarme los pies y me recetó antibióticos para evitar infección. Ya casi estábamos listos para irnos cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Nos has deshonrado a todos. Esto no ha terminado». Se lo enseñé a Margaret. Lo documentó enseguida. «Tendremos que cambiarte el número y tener cuidado con tus redes. Aún así, podrían rastrearte». El viaje a casa de Theodora fue de unos 40 minutos. Pasamos por colonias que no conocía, muy lejos de donde vive mi familia. La Miss Rodríguez nos siguió en su coche. No quiso irse hasta asegurarse de que yo estuviera bien. La casa de Theodora era sencilla pero limpia. Tenía cámaras en cada esquina y una reja alta alrededor. Ella nos recibió en la puerta. Era una mujer fuerte, como de unos 60 años, con mirada firme y manos suaves. Vio mis pies vendados, mi cara agotada, como si ya supiera todo. «Pasa, mi niña, vamos a acomodarte». Adentro se sentía cálido. Nada que ver con el mármol frío y los adornos dorados de la casa de mis papás. Me enseñó una habitación chiquita. La puerta tenía cerradura por dentro. «Para que estés tranquila», dijo. «Las ventanas tienen alarma, y tengo sensores de movimiento por toda la casa. ¿Estás segura aquí?» Margaret terminó de llenar los papeles mientras la Miss me ayudaba a desempacar las pocas cosas que tenía. Antes de irse, mi maestra me puso una tarjetita en la mano. «Es mi número personal. Llámame a cualquier hora, sí, de día o de noche». Esa primera noche casi no dormí. Cada coche que pasaba me ponía tensa. Cada sombra, pensaba que podía ser un tío o un primo, que venían por mí. Theodora me encontró sentada junto a la ventana a las 3 de la mañana, viendo hacia la calle. «También vinieron por la última niña», me dijo bajito mientras se sentaba conmigo. 3 hermanos y el papá se pararon justo ahí, en la puerta, exigiendo que se la devolviera. Me sonrió con tristeza. «La respuesta de la policía aquí tarda menos de 2 minutos», me aseguré de eso. El domingo pasó entre planes de seguridad. Theodora me ayudó a configurar un nuevo teléfono. Solo ella, Margaret y la Miss Rodríguez conocían el número. Planeamos diferentes situaciones. Qué hacer si alguien se me acercaba, cómo cambiar mis rutas, qué vecinos eran seguros. «Mañana tenemos que inscribirte en la escuela del distrito», me dijo. «Con la orden de protección, no puedes volver a la prepa Jefferson». La idea de empezar desde cero me asustaba, pero esconderme era más importante que ver caras conocidas. El lunes por la mañana llegó la primera prueba. El timbre sonó a las 6 de la mañana. En la pantalla de seguridad se veían mi tía y 2 primas. Llevaban comida en tuppers, tenían cara de preocupación. «Sabemos que está aquí», dijo mi tía por el intercomunicador. «Solo queremos hablar. Su abuelita está muy preocupada». Theodora no respondió, solo marcó directo a la línea de la policía que no es de emergencia. «Sí, los que tienen la orden de alejamiento están aquí, en mi casa, gracias». Se fueron antes de que llegara la patrulla, pero no sin antes dejar algo. Mi prima alzó un cartel frente a la cámara. «Te queremos, vuelve a casa». La manipulación ya había empezado. Esa tarde, Margaret me llamó con noticias. «Tu papá contrató a un abogado. Dice que lo están alejando de ti a propósito y exige que regreses con ellos». «¿Pueden hacerlo?» «Pueden intentarlo, pero con la orden de protección y la intervención del DIF, es difícil. Aún así, prepárate para una pelea». El martes llegaron flores. Un ramo enorme apareció en la puerta con una tarjeta.
Tenemos el corazón roto. Por favor, perdónanos. Con cariño, mamá. Teodora les tomó fotos antes de tirarlos. Documenta todo, me recordó. Cada mensaje, cada intento. El miércoles empecé en la nueva escuela. Me inscribieron con condiciones especiales para que mi expediente quedara sellado. La orientadora ya sabía de mi situación. Me asignaron una compañera y me dijeron que podía comer en la biblioteca si me sentía más segura. Ya hemos tenido casos como el tuyo, me dijo. Tu seguridad es lo más importante. Pero no me sentí segura cuando vi un coche que conocía en el estacionamiento, aunque no era el de mi papá. Era una de las camionetas de trabajo de mi tío. La estacionó justo donde todos tienen que pasar. Corrí a la oficina de la consejera y le hablé a Teodora. Llegó rapidísimo, se estacionó frente a la camioneta y me acompañó hasta su coche grabando todo con su celular. Hazles saber que los vemos, me dijo. Hazles saber que no tenemos miedo. El jueves llegó el correo, y con él, papeles legales. Mi papá pedía oficialmente que me regresaran, diciendo que me habían lavado el cerebro y que podía perder mi cultura. Margaret me conectó con una abogada de apoyo legal. Se llama Patricia, es directa, fuerte, y ya ha manejado casos como el mío. Estas son tácticas comunes, dijo Patricia mientras leía los papeles. Van a hablar de religión, de derechos como papás y de cultura, pero tú vas a responder con pruebas de maltrato. Tu testimonio y tu derecho a estar a salvo. ¿Voy a tener que verlos en la corte? No si puedo evitarlo, pero prepárate por si pasa. El viernes en la mañana todo se puso peor. Teodora me despertó con cara seria. Revisa tus redes, no inicies sesión, solo mira. Usamos una laptop prestada. Ahí estaba, una publicación pública en Facebook de mi papá. Mi foto, acompañada de una súplica. Por favor, ayúdenos a encontrar a nuestra hija. Está enferma, necesita medicinas. La convencieron de mentiras. Tememos por su seguridad. Ya tenía muchos comentarios. Gente de la comunidad compartiéndolo, oraciones, incluso personas ofreciendo recompensas por saber dónde estaba. Esto es testigo intimidación, dijo Patricia cuando le hablamos. Está intentando controlar lo que la gente piensa. Hay que responder con mucho cuidado. Pero ya estaba hecho. Esa tarde, la publicación se había compartido cientos de veces. Mi foto andaba por todos lados en grupos de WhatsApp, diciendo que era una niña enferma que necesitaba ayuda. Y entonces vino la traición más dura. Mi prima Margie, la que iba a los talleres con mi esposa, la que yo quería proteger, subió un video. Estaba sentada toda derechita junto a su mamá, diciendo frases que se notaba que había ensayado. Nos contó mentiras sobre nuestra familia. Dijo que nuestros papás nos querían hacer daño. Nos hizo tenerle miedo a nuestra cultura. Si la ven, ayúdenla a regresar para que reciba ayuda. Se me rompió el corazón. Su mirada estaba vacía. Yo sabía que la habían obligado a hacer eso. Teodora me abrazó mientras lloraba. Están usando todo lo que amas contra ti, me dijo. Pero eso no significa que lo que hiciste esté mal. El sábado llegó una visita rara. La cámara del timbre mostró a una chava que no conocía, con un sobre en la mano. Soy del despacho de abogados, dijo. Tengo papeles para la menor. Teodora desconfió de inmediato. Déjalos en el buzón, yo los recojo. Pero cuando la mujer se dio la vuelta, vi su perfil, y se me fue el aire. Era mi prima Sara. Tiene 3 años más que yo, y traía peluca y ropa de oficina. No salgas, me dijo Teodora. Pero yo ya estaba en la ventana. Sara levantó la mirada y me encontró con los ojos. Por un momento, dejó de fingir, y vi que estaba llorando. Después se controló, puso el sobre en el buzón y se fue rápido. Adentro del sobre venían fotos. Mi abuela, viéndose muy frágil. Mi hermanita en su fiesta de cumpleaños. Mi silla vacía en la mesa. Mi mamá llorando mientras cocinaba mi platillo favorito. Cada foto, escogida para hacerme sentir mal. Pero la última me heló. Era Anna, ya la habían traído de vuelta. Estaba parada entre sus papás, con un anillo de compromiso. Tenía la mirada perdida. Atrás de la foto alguien escribió. Ya volvió a casa, está feliz ahora, tú también podrías estarlo. La regresaron, susurré. La van a obligar a casarse de todos modos. Cuando llamamos a Patricia, soltó una maldición. Esto lo complica mucho. Si Anna cambia su testimonio, no lo va a hacer, dije segura. Mira sus ojos, está aterrada. El miedo no sirve si no está dispuesta a decirlo. El domingo fue más directo.
El vecino de Teodora llamó para decir que había unos tipos tomando fotos de la casa desde la calle de enfrente. Cuando llegó la policía, ya no estaban. Pero el mensaje fue claro: sabemos dónde estás. Tal vez deberíamos movernos a otro lugar, dijo Margaret en una reunión urgente. Pero Teodora negó con la cabeza. Si huimos, ganan. Nos quedamos, documentamos, luchamos. El lunes por la mañana fue la audiencia para ver si nos daban la orden de protección permanente. Patricia me había preparado, pero nada me preparó para lo que sentí al entrar a esa sala. Mi familia extendida ocupaba todo un lado. Tías, tíos, primos, incluso líderes de la comunidad, todos bien vestidos, viéndome con caras de lástima o de coraje. Mis papás estaban en primera fila. Mi mamá se limpiaba las lágrimas con un pañuelo. Yo me senté junto a Patricia, tratando de no temblar. El abogado de mi papá fue el primero en hablar. Dijo que éramos una familia amorosa, destruida por la corrupción occidental. Llevó a testigos, el imán de la mezquita, familiares, amigos, hasta mi pediatra de antes, quien dijo que yo nunca le mostré señales de abuso. Nunca me dejaban sola con él, le susurré a Patricia. Mi mamá siempre hablaba por mí. Cuando fue nuestro turno, Patricia presentó todo con calma: fotos de mis heridas, ensayos donde se mostraba que me habían estado preparando desde niña para casarme a la fuerza, videos de seguridad donde se ve a mi papá llegando con recetas falsas. Luego subió a testificar la señorita Rodríguez, mi maestra. Habló tranquila, pero yo noté que le temblaban las manos. Contó cómo me encontró leyendo folletos de ayuda, cómo fui bajando de peso, cómo los ensayos que escribía le empezaron a preocupar. El abogado de mi papá la interrumpió. ¿Y por qué no reportó nada antes? Primero intenté ganarme su confianza, dijo. Pensé que si se sentía segura, iba a poder hablar. No cumplió con la ley de reportes obligatorios. Sí lo hice, respondió ella, cuando tuve pruebas claras. Después de haberle metido propaganda en contra de su cultura, dijo él. Patricia protestó, pero ya habían sembrado la idea de que mi maestra era la que me estaba llenando la cabeza. Después me tocó a mí hablar. Patricia me dijo: enfócate en los hechos. Hablé de las cicatrices, de los golpes, de los hombres con los que mis primas habían sido obligadas a casarse, con las viudas del señor Hammouda Bibi. Esas son acusaciones muy serias, dijo el juez. ¿Tienes pruebas de esas muertes? Los certificados de defunción son públicos, dijo Patricia. Las dos murieron por insuficiencia renal antes de los 23 años. Las dos habían tenido varios embarazos. El abogado de mi papá saltó. Eso es una condición médica, a menos que estén diciendo que mi cliente mató a esas mujeres. Lo que digo es que hay un patrón, respondió Patricia. Chavas jóvenes, muchos embarazos, muertes tempranas, y ahora quieren meter a otra más en esa historia. El abogado gritó. El consejo está haciendo acusaciones sin pruebas. El juez pidió silencio, pero se notaba que ya tenía dudas en la cara. No teníamos el testimonio de Anna, ni pruebas fuertes del matrimonio forzado. Solo mi palabra. Y justo en ese momento, las puertas de la sala se abrieron. Entró una mujer, acompañada por alguien de CPS. Era joven, como de unos 25 años. Traía hijab y cojeaba un poco. Su señoría, dijo el trabajador social. Esta testigo tiene información importante. Mi papá se puso tenso. Mi mamá se quedó sin aire. La mujer se subió al estrado. Dijo con voz bajita. Me llamo Fátima Habibi. Fui la primera esposa de Hammouda Bibi. No estoy muerta. La sala explotó. El abogado de mi papá empezó a gritar objeciones. Mi familia murmuraba furiosa. Yo tenía 15 años cuando me casé con él, siguió Fátima. A los 20 ya tenía 4 hijos, y mis riñones fallaron. Mi familia dijo que me había muerto, pero una enfermera me ayudó a escapar del hospital. Llevo 5 años escondida. Me miró directo a los ojos. Cuando vi tus publicaciones en Facebook, supe que tenía que hablar. No podía dejar que te hiciera lo mismo que a mí. Su testimonio fue desgarrador. Embarazos forzados uno tras otro. Golpes cuando no podía embarazarse rápido. Y su familia, que prefirió mentir antes que aceptar la verdad. Prefirieron decir que estaba muerta a admitir que dejé a mi esposo. Eso es lo que pasa con las chicas que tratan de huir, las desaparecen o las matan. El abogado de mi papá intentó atacarla, pero ella venía preparada. Trajo su historial médico, pruebas de las lesiones, documentos del daño en sus riñones.
y hasta una foto de la tumba falsa que su familia había puesto. Cuando el juez habló, ya era claro. La orden de protección será permanente. Tus padres no podrán acercarse. Si lo hacen, será delito. Mi papá se paró justo cuando íbamos saliendo. Tú ya no eres mi hija, dijo en árabe. Estás muerta para nosotros. Siéntese, señor, le ordenó el juez. Pero mi mamá también se levantó. Se quitó el hijab frente a todos, con rabia. No tenemos hija, se murió hoy. Salir de ahí fue como caminar sobre fuego. Toda mi familia me dio la espalda. Algunos escupieron al suelo, otros murmuraron maldiciones. Pero Fátima me tomó del brazo con cuidado. No estás sola, me dijo bajito. Somos más de los que ellos quieren admitir. Afuera ya nos esperaba Teodora en el coche. Mientras nos íbamos, volteé y vi a mi familia en las escaleras del juzgado. Mi papá gritaba por teléfono, furioso. Esto no ha terminado, me advirtió Patricia. Van a intentar otras cosas, estate alerta. Y tenía razón. En unos días, el acoso cambió. Como ya no podían hablar conmigo directamente, buscaron otras formas. Hackearon mis viejas redes sociales. Las reactivaron con publicaciones falsas, que yo tenía enfermedades mentales, que pedía ayuda, que estaba inestable. Editaron fotos mías para hacerme ver mal, y las compartieron por todos lados. Las tiendas donde Teodora compraba dejaron de atenderla. No queremos problemas, dijo un dueño con pena. Tu niña de acogida, su familia es poderosa. Después llegaron los abogados, pero esta vez no por lo penal. Demandas civiles por difamación, por causar angustia emocional, por romper los lazos familiares. Todas mentiras, pero costosas de defender. Nos quieren arruinar económicamente, explicó Patricia. Es una táctica que usan mucho. Pero lo peor vino después, videos en internet. Grabaciones de primos y conocidos diciendo que yo los corrompí con ideas peligrosas. Nos dijo que nuestros papás nos querían vender. Dijo un primo a la cámara. Nos hizo desconfiar de nuestra propia familia. Yo reconocí esas palabras. Estaban entrenados. Alguien les dijo qué decir. Vi el miedo en sus ojos. Esas eran chicas a las que yo había intentado ayudar, y ahora las usaban como armas contra mí. Después de encontrar huellas raras en el jardín una mañana, Teodora aumentó la seguridad de la casa. La policía no pudo probar nada, pero sabíamos que alguien estaba vigilando la casa. Quizá deberías pensar en el programa de protección de testigos, sugirió Margaret en una semana muy difícil. Pero yo pensé en Fátima, que estuvo escondida 5 años, y en todas las otras chicas que siguen atrapadas. Si yo me voy, las dejo solas. No, decidí quedarme. Yo voy a luchar. Voy a mostrar que sí se puede. El siguiente problema vino de un lugar inesperado. Una mujer tocó la puerta de Teodora. Dijo que era de un servicio de mediación cultural. Nos especializamos en ayudar a que las familias se reconcilien, dijo muy tranquila. Tal vez podríamos organizar una reunión supervisada. Teodora le cerró la puerta en la cara. Pero la mujer dejó unos folletos sobre la desconexión cultural y la importancia de la unidad familiar. Después llegaron más intentos parecidos, una terapeuta para reintegración cultural, un líder religioso que se ofreció para mediar, y hasta un familiar lejano que casi ni conocía, que decía que mi abuela estaba muy enferma y quería verme por última vez. Cada intento lo documentamos, lo reportamos y lo rechazamos, pero nos estaban agotando. Entonces Patricia llamó con una noticia inesperada. Anna quiere verte. Mi corazón dio un vuelco, pero también se me hizo un nudo. ¿Será una trampa? No sé, me contactó por medio de su abogado. Dice que tiene información que necesitas escuchar. La reunión fue en la oficina de Patricia, con seguridad presente. Cuando Anna entró, casi no la reconocí. Había perdido peso, sus ojos estaban apagados, y se movía como si algo dentro de ella estuviera roto. Me obligaron a volver, susurró cuando quedamos solas. Dijeron que lastimarían a mi hermanita si no lo hacía. Anna, lo siento mucho. Espera, hay algo que tienes que saber, me interrumpió urgente. Están planeando algo. Escuché a mi papá hablar. Ya no quieren recuperarte. Eso es bueno, ¿no? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No, ahora quieren hacer de ti un ejemplo. Para mostrar a otras chicas lo que pasa cuando traicionas a la familia. ¿Qué quieres decir? No sé bien, pero escuché que mencionaron tu nueva escuela y enviar un mensaje que todos entenderán.
Se me congeló la sangre. ¿Cuándo? Quizá esta semana. Lo siento, no sé más. Ahora no confían en mí. Me agarró las manos. Ten cuidado, cambia todo, no sigas patrones. Han estado observando y aprendiendo tus rutinas. La escolta la sacó rápido, pero antes de irse me pasó un papelito con su dirección. Otras chicas, murmuró bajito, ayúdalas. Esa noche, Teodora y yo hicimos planes. Me tomaría unos días libres de la escuela. Cambiaría mi horario. Y nunca estaría sola. Pero subestimamos lo decididos que estaban. El miércoles por la mañana, yo estaba en la cocina cuando la alarma de Teodora sonó. No es la alarma del perímetro, es el sensor de la ventana de mi cuarto. Enciérrate en el baño, me dijo Teodora, ya hablando al 911. Corrí, escuchando cristales romperse detrás de mí y voces de hombres gritando en árabe. Mi padre y mis tíos no. No vinieron ellos directamente. Eran hombres contratados, familiares lejanos o gente de la comunidad, dispuestos a hacer el trabajo sucio. La puerta del baño era de madera fuerte, con buena cerradura, pero no iba a aguantar mucho. Los oía buscarme, gritar mi nombre, y decir que solo querían hablar. La policía llega en 3 minutos, gritó Teodora desde afuera. Espera. El pomo empezó a moverse, luego golpearon más fuerte. Me habían encontrado. Sal, chica, no lo hagas más difícil, tu familia te extraña. Me apreté contra la pared, buscando algo para defenderme. Un bote de laca, unas tijeras en el cajón, no era mucho contra hombres adultos. El marco de la puerta empezó a romperse. Un golpe más y entrarían. Entonces, las sirenas. Hermosas y benditas sirenas, sonando calle abajo. Los golpes pararon, se escucharon pasos corriendo y portazos. Cuando la policía entró, los hombres ya se habían ido, dejando solo vidrios rotos y huellas de barro. Tenemos que trasladarte esta noche, dijo Margaret, que llegó en menos de una hora. Este lugar está en peligro. Mientras empacaba mis pocas cosas, pensé en la advertencia de Anna, en la dirección que me dio, y en todas las chicas que seguían atrapadas, creyendo que no tenían otra opción. Quiero hacer algo primero, le dije a Teodora, antes de irnos, necesito hacer una llamada. Marqué el número de la señorita Rodríguez. ¿Te acuerdas de esos panfletos? Creo que ya es hora de hacer más, muchos más. Porque podían moverme de lugar, amenazarme, buscarme, pero no podían callar todo lo que ya había enseñado. Cada chica que sabe sus derechos es una victoria que ellos no pueden quitar. La guerra por mi libertad no había terminado. Pero mientras nos alejábamos del refugio peligroso de Teodora hacia otro lugar, yo llevaba conmigo algo más fuerte que el miedo, la certeza de que ya había ganado la batalla, más importante. Había demostrado que sí se puede decir que no, elegir otra vida, sobrevivir al rechazo y empezar de nuevo. Y ese mensaje, esa esperanza, iba a llegar a más chicas, les guste o no a mi familia. El nuevo refugio. La casa estaba a 64 kilómetros, un pequeño departamento arriba del garaje de un policía retirado. Margaret me explicó que ya había hecho esto antes, cuidando a chicas cuyos familiares no las dejaban en paz. La seguridad era más estricta que en casa de Teodora, sensores de movimiento, cámaras, botones de pánico en cada cuarto. Pasé la primera noche mirando la dirección que me dio Anna, un número en un barrio que conocía, donde vivía otro grupo de nuestra comunidad, más chicas que tenían que conocer, sus opciones. A la mañana siguiente, la señora Rodríguez llegó con cajas de cosas. Decidimos hacer paquetes con información, no solo folletos, sino guías escondidas dentro de cuadernos escolares, números telefónicos escritos como problemas de matemáticas, datos legales disfrazados de tareas de historia. Los repartiríamos con las enfermeras de las escuelas, dijo ella. Son denunciantes obligatorias y pueden identificar a estudiantes en peligro. Mientras trabajábamos, Patricia llamó con las últimas noticias. Los hombres que entraron a la casa de Teodora ya fueron identificados por sus huellas. Eran primos lejanos por parte de mi papá. Ya hay órdenes de arresto, pero ya se escaparon del estado. Sus familias. También apelaron la orden de protección, añadió Patricia. Dicen que es discriminación por religión. Los paquetes tardaron 3 días en estar listos. Cada uno tenía un bolsillo secreto con números de emergencia, info sobre derechos legales y pasos para escapar. Hicimos 50, sabiendo que muchos los tirarían los papás desconfiados, pero si uno llegaba a una chica que lo necesitaba.
El jueves pasó algo nuevo. Una trabajadora social llegó con una adolescente que tenía los ojos bien abiertos por el miedo. Era de otra familia de nuestra comunidad, pero su historia no sonaba familiar, prometida con un hombre de 47 años, y su periodo le había llegado la semana pasada. Encontré tu cuaderno, me susurró. Estaba escondido en la habitación de mi primo, el que tenía los problemas de matemáticas que en realidad eran números de teléfono. Mi corazón se llenó de esperanza. La información ya estaba llegando mucho más lejos de lo que pensé. Margaret organizó que la metieran en un lugar seguro urgente, mientras yo me quedé con ella explicándole lo que iba a pasar. El miedo en sus ojos poco a poco cambió a valentía cuando entendió que tenía opciones. Esa noche, mi teléfono nuevo sonó con un número que no conocía. Casi no contesté, pero algo me hizo hacerlo. No cuelgues, dijo rápido una voz joven. Estoy llamando desde el teléfono de una amiga. Somos 6 chicas. Encontramos tu información. Necesitamos ayuda. Tomé un bolígrafo y fui apuntando todo mientras hablaba rápido y en susurros. 6 chicas, de 12 a 16 años. 3 ya prometidas con hombres mayores. Se juntaron en secreto y compartieron las páginas del cuaderno que encontraron. ¿Puedes hablar con los consejeros de las escuelas?, pregunté. Estamos intentando, pero ahora nuestros papás nos vigilan todo el tiempo. Después de lo que hiciste, todos tienen miedo. Le di frases para que usara, nombres de maestros que podrían ayudar. Le hice repetir los números de emergencia. Le conté de las cámaras del juzgado y cómo pedir órdenes de emergencia. ¿Y si nos agarran?, preguntó con voz temblorosa. Entonces inténtalo de nuevo, dije firme, y otra vez, hasta que seas libre. El viernes en la mañana, Patricia llamó con noticias urgentes. El abogado de tu papá presentó una moción de emergencia. Dicen que estás reclutando a menores para cosas peligrosas. Quieren que te acusen de enseñarles a las niñas sus derechos. Lo llaman corrupción de menores, interferencia con la patria potestad. No va a funcionar, pero quieren asustarte y callarte. Pero yo ya estaba cansada de tener miedo y quedarme callada. Esa tarde me junté con un periodista que la señora Rodríguez conocía, alguien que escribe sobre derechos humanos. Aceptó contar la historia de la red secreta de chicas que compartían información, cuidando que nadie sepa quiénes son. Sin fotos, sin nombres reales, prometió. Pero la gente tenía que saber que esto pasa aquí, en Estados Unidos. El artículo tardaría semanas en salir, pero solo saber que existía ya era una victoria. El correo del sábado trajo una sorpresa. Un paquete sin remitente, con sello de otro estado. Dentro había fotos y una carta con letra temblorosa. Las fotos mostraban a una joven vestida de enfermera, sonriendo en una graduación. La carta era de Fátima, quería que viera lo que sí es posible. Escribió, 5 años escondida, pero construí una vida, me hice enfermera. Encontré el amor con alguien que me valora por lo que soy, no como propiedad. Mantente fuerte. Lloré abrazando esas fotos, viendo que sobrevivir podía ser algo más que solo sobrevivir. El domingo estuvo tranquilo hasta la noche, cuando llamó Margaret. Hoy llegaron 3 chicas más, dijo, familias diferentes que vieron los paquetes. CPS ya está investigando. La reacción fue rápida. El lunes en la mañana, el abogado de mi papá dio conferencia de prensa en las escaleras del juzgado. Me pintó como una niña problemática que rompe familias y corrompe niños inocentes con ideas occidentales. Detrás de él, varios líderes comunitarios asentían con cara seria. Ella busca a niñas vulnerables, dijo a las cámaras. Les llena la cabeza con mentiras sobre familias amorosas que solo quieren cuidar su cultura. Pero Patricia tenía nuestra respuesta lista. Recopiló declaraciones de maestros, trabajadores sociales y consejeros que habían visto este problema por años, pero no sabían cómo ayudar. El oficial retirado que me daba refugio también habló y contó hasta dónde llegan las familias para recuperar a sus niñas. Pero el golpe fuerte llegó el martes. Un video apareció en internet. Margie, de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Otras 4 chicas del grupo que mi esposa ayudaba se sentaron con ella, y todas dijeron cómo Margie intentó hacer que odiaran a sus familias. Dijo que nuestros papás son malvados, dijo una niña con firmeza. Dijo que nuestra cultura está mal y nos hizo odiar quienes somos. Reconozco que fue un entrenamiento y que escogieron bien las palabras, pero para la gente parecía una condena. No sigas viendo, avisó el oficial retirado cerrando la laptop. Quieren quebrarte. El miércoles todo se aceleró. Patricia llamó temprano.
El editor del periodista recibió amenazas legales por el artículo. El abogado de mi papá alegaba difamación y amenazaba con demandas. Entonces llegó Margaret con una noticia que me congeló. Una de las chicas que te llamó la semana pasada, su familia se enteró. La van a trasladar fuera del estado mañana. ¿Cuál? Pregunté aunque ya lo sabía. Sería la más grande, la más valiente, la que tenía más posibilidades de salir adelante. Samira, 16 años, tenía cita con un consejero hoy. Pensé rápido. El juzgado, si podía llegar antes de que se la llevaran. Margaret ya estaba llamando a las autoridades para alertarlas. Pero todos sabíamos las estadísticas. Cuando mueven a las niñas de estado, casi nunca vuelven a aparecer. Esa tarde tomé una decisión. Aunque todos protestaron, insistí en ir al juzgado. No entrar, eso era muy peligroso. Pero sí cerca, donde Samira pudiera verme si lograba escapar. El oficial retirado se estacionó en un lugar para vigilar el edificio. 2 horas nada. Después llegó una camioneta y la vi. Samira iba entre 2 tías, caminando a la entrada. No para protección, sino para sacar papeles, el pasaporte. La estaban sacando del país. Ella me vio por la ventana del coche. Nuestras miradas se cruzaron un instante. Apreté mi mano contra el vidrio y le dije una sola palabra. Corre. Ella no corrió, no pudo. Con sus tías agarrándola de los brazos, pero justo al pasar seguridad, hizo algo más. Se tiró al suelo, gritando de dolor en el estómago. Movimiento clásico de mi libro de jugadas. La seguridad llamó para pedir ayuda médica. En el desorden, Samira agarró el brazo de un oficial. No pude escuchar lo que le dijo, pero vi que su cara cambió. Habló por la radio y rápido llegaron más policías. Sus tías trataron de levantarla, diciendo que estaba bien. Pero Samira seguía gritando y no soltaba el brazo del oficial. En minutos llegaron los trabajadores del CPS. Tenemos que irnos, dijo el oficial y arrancó el motor. Ahora. Mientras nos alejábamos, vi a mi tío salir de la camioneta, con el teléfono en la oreja, muy enojado. Habían perdido a otra. El jueves fue un día lleno de juntas legales. Patricia armaba un caso contra las tácticas de miedo. Guardando todas las amenazas y acosos. La periodista encontró un editor que sí se animó a publicar, aunque corriera riesgos. Y más chicas aparecían, no solo de mi comunidad, sino de otras que habían oído sobre la red. Empezaste algo, me dijo Patricia, algo que no pueden parar. El viernes en la mañana me desperté con sirenas. No es raro en el barrio, pero esta vez se pararon muy cerca. El oficial retirado ya estaba viendo las cámaras. Atrás, ordenó, con la mano en su arma. Por la ventana vi llamas. Un coche en el estacionamiento estaba ardiendo. No era el de él, sino uno que no estaba ahí la noche anterior. Mientras los bomberos trabajaban, la policía encontró algo en la cajuela. Muñecas vestidas con vestidos de novia, quemadas y casi irreconocibles. El mensaje era claro. Los van a mover de nuevo, dijo Margaret cuando llegó. Pero yo estaba cansada de correr. No, ellos quieren que me esconda, que tenga miedo. Ya no les voy a dar eso. La plática duró horas. Al final, llegamos a un acuerdo. Me quedo, pero con más seguridad. Agentes fuera de servicio harán turnos. Los botones de pánico van directo al 911. Y yo cambiaré de lugar. Nunca dormiré 2 veces en el mismo sitio. El sábado llegó una esperanza inesperada. El artículo salió antes de lo planeado en Internet y se volvió viral en horas. Llegaron mensajes de mujeres que habían escapado de cosas parecidas, ofreciendo ayuda y recursos. Organizaciones que nunca había escuchado me buscaron para ayudar a crecer la red. Pero el mejor mensaje fue de Ana. Un mensaje de un número desconocido. 12 chicas en 3 estados ya tenían los cuadernos. Están haciendo copias. Lo lograste. El domingo estuvo tranquilo, pero sabía que era la calma antes de la tormenta. Mi familia no iba a aceptar este desafío sin dar el último golpe. Llegó el lunes por la mañana. No hubo violencia, pero sí algo peor para ellos. Un anuncio oficial en el boletín de la comunidad. Me repudiaban, no solo mis padres, sino toda la familia y la comunidad. Mi nombre sería borrado de los árboles genealógicos, mis fotos sacadas de las casas. Quien hablara conmigo también sería excluido. En su mundo, era peor que la muerte. Era como si yo dejara de existir.
pero al leer el anuncio sentí algo que no esperaba, alivio. Habían jugado su última carta y yo seguía aquí, firme. El martes llegaron muchas respuestas. Las chicas que me observaban y esperaban vieron que el peor castigo no me destruyó. Ese día hubo 3 órdenes de emergencia más. 2 chicas llegaron a refugios. Una fue capturada, pero alcanzó a avisar a sus maestros antes de que la movieran. El miércoles me reuní con los líderes que me buscaron. Querían hacer la red formal, con apoyo legal y casas de refugio solo para estas situaciones. La vamos a llamar la Red de la Libertad, dijo una mujer. Oculta a plena vista, como tus cuadernos. El jueves fue la audiencia para renovar la orden de protección permanente. Cuando entré, la sala estaba llena. Esta vez no eran mis padres, sino niñas y mujeres que escaparon, trabajadores sociales, maestros que notaron las señales. El abogado de mi papá hizo un último intento, diciendo que al repudiarme, la familia no quería contacto. El juez lo cayó rápido. Ignorar las amenazas y crímenes no los borra. La orden se queda, dijo firme. Cuando salimos del juzgado, Fátima nos esperaba afuera. Había manejado 3 horas para estar ahí y mostrarme que no estaba sola. No dijeron nada, solo nos abrazamos mientras los fotógrafos tomaban fotos. 2 chicas que no se dejaron borrar. El viernes, la Red de la Libertad tuvo su primera reunión oficial. 15 voluntarios, incluyendo a la señora Rodríguez y a Teodora. Planeamos cómo repartir los paquetes de información, casas seguras y qué hacer en emergencias. Lo que empezó con unos panfletos robados ya era algo real. Esa noche sonó mi teléfono. Otro número desconocido. Otra niña, con la voz temblando de miedo y esperanza. Encontré tu cuaderno, susurró. ¿Me puedes ayudar? Sí, dije, tomando mi pluma. Cuéntame todo. Mientras hablaba pensé en todas las chicas que siguen atrapadas, que aún creen que no tienen salida. La red crecerá, la información llegará. Algunas escaparán, otras no. Pero cada niña que sabe sus derechos es una victoria. Mi familia me borró, pero yo me convertí en algo que no pueden borrar. La prueba de que sus hijas pueden elegir diferente. Ese conocimiento se pasará en susurros y cuadernos escondidos. Por chicas valientes que arriesgan todo por la libertad. La guerra no ha terminado. Quizá nunca termine del todo. Pero cuando le di a otra niña aterrada las palabras que pueden salvarle la vida, supe que ya habíamos ganado la batalla más importante. Habíamos demostrado que sí se puede hablar.